Muy buenas noches y muchísimas gracias por estar aquí. Estamos contentos porque con esta actividad va a arrancar una serie de actividades de nuestra Feria Internacional del Libro de Arte y Arquitectura, aunque la feria va a ser el 7, 8 y 9 de junio, que también están invitadísimos todos a venir. Eh, Esta actividad va a ser una especie de apertura previa, temprana, pero bueno, es en el marco de esta feria especializada en libros de arte y arquitectura y urbanismo y fotografía y bueno, muchísimas otras disciplinas afines. Y estamos muy contentos que se hayan tomado el tiempo de venir. Nos gusta mucho abrir ESARC para este, hacer estos espacios de conocimiento, para toparnos cara a cara, formar lazos amistosos incluso, etcétera. Y también muy agradecidos por nuestros participantes hoy en la mesa de diálogo que se toman este tiempo para compartir con nosotros toda su experiencia. Muchísimas gracias. Entonces, bueno, voy a presentarlos a los participantes de esta mesa de diálogo, Enseñar artes bajo el sol. Sí. Bueno, tenemos a Catalina Ruiz, curadora. Bravo. Es curadora independiente, historiadora por la Universidad Nacional de Colombia, donde también realizó su maestría en Teoría e Historia del Arte, la Arquitectura y la Ciudad. Por más de 18 años ha trabajado con diferentes museos, tanto en la mediación, coordinación y gestión de programas educativos, como proyectos editoriales, curatoriales y expositivos. Ha sido profesora en la Universidad Externado de Colombia, la Universidad del Valle de Atemajac, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, Ecuador, en materias relacionadas con la historia del arte moderno y contemporáneo, curaduría y producción artística y de exposiciones, además de impartir cursos y talleres de forma autónoma, siempre desde la perspectiva de hacer accesibles arte, ciencia o historia. Ha publicado varios artículos sobre museología e historia del arte, 2 libros de historia para niños y en 2022 una narrativa ficción digital sobre las infancias indígenas en Bogotá. Es ganadora del Programa Nacional de Estímulos del Ministerio de Cultura de Colombia en 2020 y del programa Proyecta, producción de la Secretaría de Cultura de Jalisco en 2023. También ha sido jurado de convocatorias del Ministerio de Cultura de Colombia y realizado visionados de portafolios de artistas por convocatoria en Bogotá y Zapopan. Como consultora independiente, ha acompañado procesos de gestión de colecciones de arte públicas y privadas, así como procesos de creación artística y divulgación patrimonial en México, Ecuador y Colombia. Muchas gracias, Catalina. Y, ay, sí, bueno, pues ni modo. Aristeo Mora, muchas gracias también. Aristeo es director de escena, licenciado por la Real Escuela Superior de Arte Dinámico de Madrid y máster en práctica escénica y cultural visual por la Universidad de Alcalá, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y Artea España. Trabaja en la compañía Opcional, un grupo de investigación dedicado a la creación de piezas y contextos para las artes vivas. Actualmente es coordinador de la Jefatura Escolar de la Secretaría de Cultura Jalisco y es director de la Escuela de Artes Jalisco y de la licenciatura en Artes de la Secretaría. Sus trabajos se han presentado en México, España, Francia, Argentina, Colombia, Cuba, Ecuador, Estados Unidos y República Checa, en espacios como la Muestra Nacional de Teatro de México, Espacios Revelados Colombia
en el Healing Arts Symposium del Metropolitan Museum of Art de Nueva York, en Festival Salmón Barcelona, Fringe Madrid, Festival Grec Barcelona, Casa Mitómana Ecuador y Cuadrienal de Praga 2023. Fue parte de la dirección artística de la Muestra Nacional de Teatro de México en el año 2022. Trabajó para la Fundación Siemens Stiftung de Alemania como curador del proyecto Espacios Revelados Guadalajara 2019-2020. En 2021 fue joven creador FONCA y beneficiario del programa de patrocinios de Fundación Jumex Arte Contemporáneo 2021, así como becario SECA, beneficiario de Jalisco a Escena, Proyecta 2015 y Proyecta Traslados 2016 en Jalisco. Muchas gracias, Aristeo. Y Brenda Valdés. Es maestra en estudios en museos con especialidad en educación por la Universidad de Leicester, Reino Unido, y licenciada en Ciencias de la Educación por el ITESO. Actualmente es coordinadora de recursos educativos y expositivos en el Centro de Promoción Cultural, profesora de la asignatura de Espacios Museísticos y asesora del PAP Museos y Comunidad en el ITESO. Desde 2016 forma parte del colectivo Múcura, Experiencias Expositivas, que se dedica al desarrollo y producción de exposiciones didácticas. Fue coordinadora de educación y proyectos en el Photographers Gallery de Londres, Reino Unido. Entre 2006 y 2012, entre 2006 y 2012, Anteriormente trabajó para la Fundación Discovery Channel. Fue directora del Globo, Museo de la Niñez de Guadalajara, y realizó estancias profesionales en el Museo Nacional de Cerámica en Valencia, España, y en Yorkshire Sculpture Park, en Reino Unido, entre otros. Bueno, muchas gracias, Brenda, por estar aquí. Y ahora, como verán, bueno, ellos tres van a hacer esta mesa de diálogo. Le dejo la palabra a Brenda, que iniciará esta actividad. Muchas gracias, Márgara, y también aquí a la ESARC. Y bueno, a ustedes por estar aquí. Quisimos hacer este formato, ¿no? Así semicírculo, que incluso pueden acercarse un poco más, pues para sentirnos que sea esto, la intención es que sea un diálogo, ¿no? Una conversación. Entonces, bueno, de entrada ya cada uno de ustedes creo que tiene una etiqueta por ahí que dice educación o arte, y si no, ahorita nos hacen el favor de pasarla. Y lo que queremos comenzar es imaginando si cada uno de ustedes, apropiándose, digamos, del concepto con el que no pudieron elegir, pero se los adjudiqué, arte o educación, juntarse, o sea, en pares, encontrar un arte, estar con una educación, pueden moverse, pueden ponerse de pie, no necesariamente con la persona que está ahí a un lado, pero hacer pares, arte, educación y comenzar un diálogo sobre qué hay en común entre estos conceptos, qué acuerdos o desacuerdos pueden encontrar, ¿no? Entre cada una de ustedes, un poco personificando estos dos conceptos, grandes conceptos. No pretendemos que lleguen tampoco así a grandes teorías, pero simplemente un pequeño diálogo. Y si pueden llegar o digamos al final acordar una frase con la que puedan, digamos, un poco resumir su conversación, o una pregunta también estaría buenísimo. Y si les parece para esto, que es un poco como romper el hielo y comenzar con este tema, pues que lo nombramos por aquí, enseñar las artes bajo el sol, pero es un poco esta discusión entre, bueno, no discusión, posición de estos dos términos. Pues comenzaríamos así. Entonces, si les parece, pueden ponerse de pie.
Y digo, como quieran, ¿eh? Moverse o no, quedarse sentados con el que está al lado, sí. Y de tiempo, entonces lo dejamos en 10 minutos para luego dejar 5 en que podamos compartir. Llegamos a una conclusión bastante, bueno, fue una catarsis. Este, platicamos que la vida es una constante lucha contra la nada y que de eso, o sea, nuestra reflexión final era como, si no hay crisis, no hay artista. Y se habla del arte como una manifestación del desprendimiento constante que tiene que hacer uno de sí mismo y pues la mera necesidad de existir. Y pues ella, Roxana, dijo una frase que me gustó mucho que era como, que era un complemento, que puedes nacer como con el talento, pero necesitas esa formación para poder explotar todo tu potencial. Y ya. Ok, lo que nosotros llegamos fue que el arte tiene el poder de educar y la educación hace que el arte sea más contundente. Sí, esto, perdón. Es que mi compañero me pasó el micrófono. Bueno, nosotros anotamos experienciamente y momento porque justamente hablábamos de la autoaprendizaje o autoeducación, ¿no? Y en la mañana que tuvimos una charla acá con Mariela, Mariela decía que va a ser muy importante también ver la vida como un turista, ¿no? Como dejarnos llevar por esos nuevos conocimientos. Y fue muy enriquecedor para mí platicar con mi compañero, con Mateo, porque Mateo me platicaba que él a lo que se dedica justamente lo ha aprendido de maestros en la práctica, ¿no? Y hablábamos de la importancia también de ese tipo de educación y que es interesante este contraste porque, bueno, esta plática está realizada desde una institución, ¿no? Desde la academia, pero también no dejar fuera esos autoaprendizajes y creo que sí fue muy, muy bello llegar a este punto donde se enlaza tanto el arte como la educación, se enlaza con la experiencia, con la mente y con el momento. Gracias. ¿Sí? No llegamos a ninguna conclusión. Y creo que yo ahí más bien me pregunto si podemos llegar a esa conclusión, porque realmente decidimos derivar un poco y conocernos. Y creo que las dos tenemos en común, y no sé si estoy hablando de las dos, nosotras dos, que, que llegamos aquí por un vínculo afectivo, y eso podría ser como un bonito inicio de conclusión. Bueno, sí. Bueno, pues nosotras tampoco llegamos a algo muy en concreto y nos empezamos a ir justo como a esto desde el principio, ¿no? O sea, pero pues que ¿por qué? ¿Por qué? Y que, ajá, ¿por qué y para qué? Y justo tenemos que, no quisimos como encerrarlo en que son metodologías tal cual, pero bueno, que han estado desde el, como el inicio de, pues, de la humanidad, ¿no? Y que nos han ayudado como a desarrollarnos en pensamiento y ambas, ¿no? Y no las pudimos desvincular, la verdad, o sea, no pudimos como pensarlas en separado. Y bueno, pusimos como que creaban emoción, que son multidisciplinarias y me pasó mucho ahorita esto de que, pues que son, se me olvidó, ¿qué fue lo que dije? Pero que son, o sea, que no son, no pueden trabajarse en independiente. Hola. Nosotras divagamos un poco sobre las lecturas que se le pueden ir dando al arte a través de la historia y cómo esas lecturas se ven pues atravesadas por el contexto de la época y el contexto en el cual las estamos leyendo. Y estuvimos ahí como dándole vueltas a la idea de que tal cual el arte en sí mismo es aprendizaje. Em, ¿Qué más?
Sí, que están tal cual vinculados en el sentido en el... Bueno, me resonó mucho lo que dijo Inés sobre las metodologías, cómo el arte puede ser una metodología de investigación también, ¿no? Y por acá, arte. Nosotras discutimos, partimos de que educación reclamaba algo a arte, como en una pelea, tipo así de pareja. Ah, pero me tienes harto de... Entonces educación decía que estaba harta de que arte fuera siempre un objeto y que todo apuntara a hacer cosas y hacer cosas y hacer objetos. Entonces arte le decía que no es mi culpa, o sea, la culpa del arte, y que yo encarnaba el arte y que no era culpa del arte y que no era en realidad tan así por todos los, o sea, que había sido, que era solamente una partecita de la historia y una partecita del arte, que había teatro desde hacía mucho tiempo, que había danza desde hacía mucho tiempo, que había muchísimas otras cosas más allá de los objetos. Y me acordaba de una plática que estuve escuchando de Silvia Rivera Cusicanqui, en donde ella lo que propone, como desde otras epistemologías no tan occidentales, es pensar el arte como el arte de vivir y incluir ahí el arte de cocinar, el arte de la palabra, el arte de... Entonces, en mi defensa, en esta discusión de pareja, yo decía que en nombre del arte, yo decía que podíamos empezar a pensar el arte ya no como producción de objetos, sino como el arte de vivir y pensar en eso. Y concluimos después de eso que esta molestia que tenía educación venía más como de lo que pasaba entre arte y educación cuando estábamos en espacios escolarizados. Como que cuando estábamos en espacios escolarizados era que surgía más esta queja. Entonces nuestra frase que lo condensaba era... Ve, me habla y no le escucho. Sí, era eso, que hacemos cosas cuando no escolarizados. Hacemos cosas más chidas cuando estamos en espacios no escolarizados. O sea, fue como el resumen. Y ya. Bueno, y siguiendo este tema, solo un poquito más para luego pasar a otro, pero sí les preguntaría a Cata y Aristeo un poco también el cómo han ido ustedes entrelazando estos dos conceptos desde su práctica. Y también le sumaría, y esta también la lanzo para quien quiera aquí participar en esa pregunta. Esta pregunta la lanzaba Cata, ¿no? Y decía, ¿es posible enseñar a ser artista? ¿No? Entonces, por ahí, uno primero ver cómo ha sido su experiencia entrelazarlo y luego nos vamos a esa pregunta, ¿sí? Bueno, también cuando estábamos pensando cómo cómo plantear esta charla, la idea era empezar a pensar cómo era cómo hacer un panorama, cómo era nuestro presente y nuestro accionar. Entonces, yo creo que yo no soy artista, soy historiadora del arte, entonces mi relación con los procesos de formación o académicos son más bien en torno a la historia del arte. Sí se hacen cositas en mis clases, se hacen audiovisuales, ¿no? Se hacen películas mudas, se hacen performance cuando intento, happenings cuando me siguen la cuerda, pero más bien creo que mi ejercicio en la relación de esas dos cosas o mi intención en mis ejercicios académicos es más bien llevar a mis estudiantes, invitarles muy como anfitriona a desarrollar el pensamiento artístico como parte del ejercicio de creación. Creo que, pero es porque soy muy historiadora. Entonces creo que y se los digo todo el tiempo, que la historia es un conocimiento vacío si no se puede traer al presente, si no puede servir para lo que estamos viviendo ahora.
sino puede servir para tomar decisiones cuando está peleando con su pareja, cuando está viendo en qué invertir su dinero. Entonces, si la pregunta fuera como, ¿cómo veo esa relación en mi práctica? Siento que ambas cosas, tanto educación como arte, más bien son procesos de pensamiento que tienden, que deberían poder ayudarnos a vivir en el presente. No dislocándolo, no desconectándolo, no para producir necesariamente objetos, sino más bien para vivir un poco más artísticamente, tener experiencias artísticas a lo largo del día, lo que decía María de ser turista, como poder permitirnos la observación de los fenómenos cotidianos, como va caminando un caracol, no sé, como los niños un poco. Lucas, mi hijo, es muy mi maestro todo el tiempo en esto que es poder disfrutar de la experiencia estética. Como ellos no tienen que estar produciendo, ni tienen que llegar a una hora exacta, ni tienen nuestras prisas, entonces su experiencia de vida es una experiencia muy estética. Y viven muy en el presente. Entonces siento que tienen, gracias a eso, como un pensamiento histórico en la medida en la que reconocen su presente, ahí, ahora. Así que mi panorama o mi intención o lo que pretendo hacer en el ejercicio es todo el tiempo llevar a mis estudiantes, acompañarlos, a hacer eso que mi hijo me enseñó, que es en últimas poder desarrollar, poder tener experiencias estéticas, poder no separar el arte de estos lugares, la academia, el museo, la galería, sino poder experienciar el mundo, ¿no? La vida misma como arte. Entonces, si alguien me pregunta a mí, lo hago de chiste, pero es en serio. Si alguien me pregunta a mí, pero tú no practicas ningún arte, pues la verdad es que yo digo, mi vida es arte. Pero lo es a raíz de que durante casi 10 años estuve detrás de una persona que me decía, mamá, mira, ya salieron las flores. Y yo, oye, sí. ¿Y por qué son hojas? ¿Y por qué? ¿No? Entonces creo que esa es como la invitación. Y si se fijan, no es una cosa que yo me invente. Todo el tiempo pongo de ejemplo a Picasso, que es mal ejemplo por lo machista y por lo, bueno, ya lo juzgamos históricamente, pero Picasso tuvo una cosa muy chida y es que él fue muy buen dibujante y luego lo que empezó a hacer fue como a desaprender ese dibujo tan perfecto, ¿no? Y tender a buscar la abstracción y tender a buscar. Entonces, en su desaprendizaje, lo que pretendía era volver a ese punto infantil, que no es ingenuo, sino que está lleno como de potencial creativo. Entonces creo que arte y educación funcionan chido cuando están desescolarizadas porque permiten procesos de aprendizaje así más experienciales y sensibles. ¿Sí contesté más o menos? Más o menos. ¿Me repite la pregunta? A ver, yo vengo de una formación hiperdisciplinar. Yo estudié en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid, que es un conservatorio de teatro que se creó en 1800 para la preservación del verso del siglo de oro de España. Entonces, claro, mi formación es hiperdisciplinar, ¿no? O sea, yo aprendí dirección actoral, análisis activo de el texto dramático, verso, montaje del siglo de oro, sí, todo ese teatro hegemónico español, ¿no? Y digamos, como desaprendizaje, después de, digamos, haber absorbido esa información, tuvo que ver mucho con plantearme cómo el teatro, más allá de ser ese macroobjeto, esa especie de objeto disciplinar que produce ciertas cosas de ciertas maneras, el teatro, si lo atravesamos con el tiempo, ha funcionado de maneras muy distintas, tiene operaciones muy distintas. Y esas formas de operar del teatro se pueden entender, por ejemplo, como teatralidades en ciertos momentos históricos, ¿no?
Y en ese desaprendizaje yo entendí que lo que me interesaba de esa disciplina no era necesariamente la la técnica que me enseñaron para hacer ese teatro o ese objeto, sino más bien las potencias de la posibilidad de mirar a través del teatro, atravesado por el tiempo, de diferentes maneras, de la teatralidad, ¿no? Entonces, lo que me interesaba era la teatralidad. Y una vez que yo, digamos, comencé a preguntarme por las teatralidades de diferentes tiempos, en este tiempo, de pensar la teatralidad, por ejemplo, de las plantas, de los hongos, la teatralidad de la familia, la teatralidad de cualquier cosa, empecé a generar preguntas para mi propio trabajo como artista formado en la TECNE, que ahora, más que un técnico productor de objetos, era alguien que se preguntaba cómo con esa TECNE, atravesada por el tiempo, podía pensar las potencias de aquello que reconocía como teatralidad, ¿no? Es decir, finalmente las potencias de lo que ha sido la práctica artística a lo largo del tiempo, más allá del objeto o del producto al que llevó esa práctica artística o esa técnica, ¿no? Y eh, en ese proceso, para mí fue muy importante no solamente empezar a construir preguntas sobre la potencia de esas teatralidades o de esa forma de mirar desde el arte, sino también aprender a cómo estaba formulando, desde dónde estaba formulando esas preguntas, es decir, hacer un proceso metacognitivo de cómo mis preguntas agenciaban mundo, cómo mis preguntas estaban ancladas a un deseo, cómo mis preguntas, ¿no?, estaban primero generándose y luego cómo empezaban a operar. Y en ese sentido, muchos de los procesos que yo empecé a imaginar y a ensayar eran procesos que tenían que estar vinculados constantemente con herramientas pedagógicas o de la educación o que estaban cercanos al territorio de lo que entendemos como procesos de aprendizaje, ¿no? Y me di cuenta que a lo largo del tiempo mis proyectos, mis procesos estaban muy cercanos en la investigación a la educación y que ya había un momento en el que no podía separar lo que era un proceso artístico de un proceso de aprendizaje o pedagógico y que incluso las preguntas que yo me hacía como artista eran preguntas que se estaban planteando otras personas y que era interesante poner en juego esas preguntas en común en espacios que más allá de la creación artística eran espacios sociales de cuestionamiento crítico en donde el arte era una herramienta para poder mirar las potencias de las cosas que estaban implicadas en esas preguntas. Así que llegó un tiempo en el que decidí que no había un límite entre práctica artística y práctica o prácticas del aprendizaje, que en realidad estaban muy cercanas y que no me interesaba encontrar esos límites, ¿no? Eh, Todo esto finalmente para decir que estudiar en una escuela disciplinar eh, hegemónica, europea, estuvo muy bien, me divertí mucho, aprendí un montón, pero sí, necesariamente para mí tuvo que haber un proceso de desaprendizaje, como el que mencionas, Cata, para entender que lo que me interesaba era una potencia que estaba más allá de lo que nosotras entendemos, está tomado por la institución, por un ámbito específico, por la caja negra o la caja blanca, para probar sus potencias y ponerlas en juego en otros espacios, porque a mí también me parece que es más chido lo que hacemos fuera de esos espacios que están escolarizados o disciplinados y que finalmente en una apuesta indisciplinar de la práctica artística, pues cualquier práctica podía también ser una práctica de metacognición en donde aprendemos cosas del mundo, ¿no? Aprendemos desde el deseo de abrazar ese mundo e incorporarlo. Y ya. Yo nomás por dar también, digamos, desde
la práctica de cada uno. En mi caso, yo comencé desde la educación, ¿no? Desde lo formal de estudiar la licenciatura en Ciencias de la Educación. Y después fue que me acerqué al arte, ¿no? O al, bueno, ahorita digo, a los espacios expositivos, a otra manera, a una forma de ver el arte como una herramienta. El tema es que desde que yo me acerqué a la educación, la única claridad que tenía era que no me interesaba lo escolarizado. Entonces no sabía, fue como ir descubriendo cuáles podían ser esos otros espacios no escolarizados, sí educativos, ¿no? Donde pudieran, digamos, pues vincularse otras disciplinas. Y digamos de ahí es, o sea, a diferencia, digamos en este caso, Cata como historiadora del arte, ¿no? Tú desde una escuela con toda la formalidad en el teatro, pues aquí el acercamiento que yo tuve fue ver si la educación fuera de la escuela, y bueno, esa va a ser luego otra pregunta, ¿no? O sea, el vernos lo que aprendemos en la calle, lo que aprendemos en conversaciones, ¿no? Así con amigos, con amigas, en los museos, en otro tipo de espacios y qué puede detonar un lugar así. Pero ahora me voy a esta otra pregunta, si es posible enseñar a ser artista. ¿No? O sea, estamos hablando del aprendizaje, de, bueno, cómo a veces eso implica desaprender, pero ¿se puede enseñar a ser artista o en qué consiste ese enseñar a otros a ser artistas? Sé que aquí también hay estudiantes que están bueno, creo, ¿no? En arte y creación, sí. Y bueno, pues un poco desde la experiencia que ustedes tienen y ustedes, Cata y Aristeo, ¿qué piensan de esto? Yo quisiera polarizarlo y de aquí saber como quienes dicen como sí se puede aprender, que levantaran la mano. O sí se puede enseñar a ser artista, sí se puede aprender a ser artista. Solo Margarita ahí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, como que no, pero luego como que sí, como que, ajá, ajá, como que sí, pero lo dudamos. Luego me encantaría escucharles, pero estoy que me hablo. Porque es que esta pregunta me inquieta muchísimo todo el tiempo y todos los días cuando voy en la universidad. Ya luego la suelto. Pero creo que hay una esperanza, veo en mis estudiantes como que hay una esperanza porque pasas por la academia y sales siendo artista. Como que eso nos lo trajo mucho la profesionalización, que va de vuelta. El arte no siempre fue así, ¿no? Solo es un pedacito chiquitito de la historia, un suspirito, en donde la formación artística se profesionalizó. Pero entonces yo veo a mis estudiantes recién llegados como con esta esperanza de aquí sí me van a enseñar a ser artista y me siento un poco, ¿cómo se llama? Cuando uno es, no es un trauma, sino traidor, sí, estafador, así, me siento estafadora, ajá, y siento que si hay de alguna manera una estafa, porque dudo mucho que a diferencia de contaduría, medicina, otras profesiones, dudo que ese algo que hace que alguien sea artista se pueda agarrar en la universidad y sobre todo se pueda legitimar a través de, no es que no se vayan a graduar, por favor, que no se entienda eso. Hay que recoger todos los cartoncitos, está bien. Pero mi punto es como que no sé si el ser artista y el hacer arte sea algo que necesariamente esté vinculado con una profesión y con profesionalizarse. Entonces, en esa medida, cuando estábamos pensando en esa relación entre educación y arte, mi pregunta, pero esto se los digo que me lo pregunto todo el tiempo cuando voy para la universidad, es si, por ejemplo, el artista comienza en el primer semestre o si comenzó desde su casa o si comenzó peleándose con lo que aprendió en todos los semestres y fue cuando ya salió, o si comenzó cuando definitivamente estudió ingeniería civil porque su papá le dijo, pero todo el tiempo aprendió todo lo de ingeniería civil, pero llegó un momento en el que dijo, no quiero hacer puentes, quiero hacer otra cosa.
Entonces, ese momento para mí es muy significativo también cuando trabajo haciendo los portafolios de artista. Ese momento en el que alguien se enuncia a sí mismo como artista y como que ya se apropió de esa identidad de soy artista y lo dice con confianza. Para mí es un momento que no sé si está relacionado con la formación tal y como la conocemos en las universidades. Entonces, intento decírselos para no sentirme tan, ¿cómo era? Estafadora, y lo pronuncia con la mano así, estafadora. Lo pienso todo el tiempo, intento decírselos de una manera que sea como descree de lo que estás recibiendo, pero como de una manera selectiva. Estoy así como ustedes, por eso les quería preguntar a ver si esta esquizofrenia era solo mía, ¿no? Como que sí, pero no, pero sí, porque no es desanimarles no necesitamos la formación, no necesitamos la educación en instituciones, pero sí al mismo tiempo como no se crean todo y no crean que una vez se emite el certificado ya son artistas, porque hay una otra cosa que todavía estoy pensando qué será y dónde se conseguirá y cómo se hará y cómo la logras o naces, ¿no? Tipo como cuando pensábamos que los artistas eran genios y Dios los había señalado. Entonces me pregunto constantemente eso y por eso quería compartir la pregunta aprovechando que hay gente que no le platico esto a la gente en el camión. Este es el espacio. Dije, ahora sí puedo hacer mi pregunta y compartirla con gente que sí, tal vez le inquiete. ¿Tú qué piensas? O sea, a ver, yo pienso lo siguiente. Si pensamos desde el contexto actual, digamos, en el que hay un pensamiento positivista, materialista, en el que hay un orden científico de las cosas, hay una serie de academias que organizan los saberes, claramente en este momento histórico, según el mercado, claro que se puede formar a un artista bajo ciertas condiciones y con ciertos objetivos, con cierto imaginario a su alrededor para que produzca ciertas cosas. Es decir, en ese sentido, no eres una estafadora. Realmente, lo que te está ofreciendo la universidad claramente es una formación en ciertas competencias para que tú puedas, ya sea a partir de la técnica o a partir de ciertos andamiajes conceptuales, operar en la figura que se reconoce en este periodo histórico como la del artista. Ahora, el problema y lo más interesante para mí del campo del arte es que si lo atravesamos con el tiempo, ese concepto ha operado de maneras muy distintas. Y además, si lo atravesamos por el concepto de territorio y lo sujetamos en diferentes periodos históricos, en diferentes situaciones, en diferentes territorios, pues además encontramos una diversidad gigantesca para entender ese concepto. Y a mí me encanta pensar que es muy importante cuestionar para qué voy a utilizar ese título de artista, cuál va a ser la operación que quiero hacer, la estafa maestra que quiero cometer con ese título, para que esa agencia que me ha dotado el título, la universidad, opere en el sentido en el que a mí me interesa a nivel táctico, estratégico, para ser político, para hacer algo, ¿no? Entonces, bueno, yo también pensaría que es importante dudar de qué es ser artista, claramente, pero hay que dudar de todo y eso me parece maravilloso porque es como una pregunta que me mantiene vital, ¿no? Porque me parece que es importante seguir imaginando qué puede ser el mundo, qué es el mundo, etcétera. Pero, o sea, yo diría la respuesta, sí, digamos, desde la universidad se puede formar, pero sería bueno que nos lo cuestionemos para utilizarlo tácticamente para lo que necesitemos, ¿no? Y esto también implica que entonces habremos de aprender desde otros territorios, otros tiempos, desde otras singularidades, ¿no? Cómo opera esa noción de lo artístico, la figura de artista, para con esas formas de operación construir nuestras maneras de hacer cosas, ¿no? O de provocar situaciones,
o de atravesar críticamente ciertos momentos que nos interesa cuestionar. Es decir, para hacer no la política, sino algo político, ¿no? Es la construcción de las relaciones con el mundo, con lo más que humano, con lo humano, ¿no? Pero pensaría que sería interesante pensar así la figura del artista. Luego ya en la academia nos dirán que somos artistas cuando salimos con el certificado y está muy bien eso. ¿Y qué opinan? Así, no sé, si alguno de ustedes tiene también como alguna, desde quienes están ahorita estudiando justo o quienes están en otras trincheras, ¿cómo lo viven, lo sienten esto, ¿no? O sea, el poder enseñar a ser artista o esta formación de la que hablamos o en qué momento se es. Eh, no sé si alguien quisiera compartir. Pues el micrófono, sí. Me parece muy chido cómo lo explican. Creo que condensan de forma muy objetiva cosas que al menos yo también he pensado. Por ejemplo, ahorita que hablaba Cata, yo pensaba en que depende mucho de cómo se percibe el tiempo, así mismo, ¿no? O sea, porque decías que artista se nace. Bueno, es que justo, o sea, creo que esa pregunta ya lleva a otra concepción, pero luego eso que yo pensaba del tiempo, lo dijo Aristeo, ¿no? Esto como de, a través del tiempo, si atraviesas este concepto con el concepto del tiempo, justo empiezan a haber muchos prismas por el cual mirar. Pero al menos yo en este momento pienso que ser artista tiene que ver con una decisión, una convicción, una disposición a afrontar la vida de una manera, ¿no? Más allá de la técnica, de la práctica, de lo que sea, tiene que ver con uno mismo, una misma, asumirse como artista, ¿no? O sea, en ese momento es cuando puede reconocerse así, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguien más? Puede ser con, sin micrófono. Pues yo sí me siento bastante identificado con la perturbación de la maestra, porque, Cata, porque pues yo les cuento mi anécdota. Yo entré al ITESO con esa mentalidad de que eso iba a solucionar todos mis problemas, porque pues en otras universidades nunca quedaba y pensaba que ese prestigio era como, no sé, no, pero justo cuando entré me di cuenta de eso que dice la maestra de que uno tiene que ser como sensible a su entorno y me perdí mucho. Bueno, iba a decir que como nuestra misma naturaleza nos hace contradecirnos, o sea, estamos sujetos a contradicciones siempre, y más como artistas en algo tan subjetivo. Y pues creo que ese sentido de disidencia de las personas, que es como una sensibilidad de notar algo en tu entorno, como dicen en tu espacio temporal, es como muchas veces no necesitas ni siquiera autoproclamarte como artista, o no sé, no podría decir si es necesario, ¿no? Pero pues me parece que en ese mismo sentido de búsqueda de identidad también puede estar como ese sentido del arte, en esa como, sí, en esa necesidad de existir uno. Y ¿Alguien más? Gracias. Igual, de todos modos, al final dejamos un ratito de conversación, entonces no tiene que sentirse así la presión de la mirada ni nada. Pero bueno, por otra parte, y hablando, voy a unir, digamos, estos dos conceptos, arte y educación, como uno solo, arte educación, que también pues así lo habrán leído o escuchado en ocasiones.
y ya sabiendo cómo cada uno está inmerso o aborda el tema desde su lugar, desde diferentes trincheras, sí me gustaría, si pueden, Cata y Aristeo, platicar un poquito el que, digamos, este trabajo que cada uno de ustedes hace, desde qué trinchera, desde con qué cachucha también, ¿no? Porque son distintas, a veces como gestor, como creador, como, ¿no? O sea, están en diferentes o estamos. Entonces, un poco el describir el lugar en el que cada uno está y con qué dificultades también se topan. Bueno, ¿están listas para llorar? Porque esta es una triste historia de un servidor público del gobierno del estado de Jalisco. Están transmitiendo, ¿verdad? Bueno, actualmente yo soy servidor público, soy jefe del escolar de la Secretaría de Cultura del gobierno del estado de Jalisco. ¿Qué significa esto? Que yo tengo a mi cargo todas las políticas públicas que se dedican a procurar o a ejecutar, desarrollar proyectos de educación para las artes en el estado de Jalisco. En mi, digamos, en mis competencias figuraban la coordinación, la dirección de la Escuela de Artes Jalisco, antes conocida como la Escuela del Cabañas, ¿no? Es decir, esta escuela que está atrás del museo y que en algún tiempo casi tomaba todo ese edificio, porque era muy importante hace 30 años en el Cabañas esta escuela. Y también coordinar, dirigir una licenciatura especializada en mediación de las artes, que forma gestoras, críticas, curadoras y educadoras, ¿no? De las artes. Después de recibir el proyecto, me di cuenta de que había evidentemente una tremenda necesidad de desarrollar otro tipo de contextos para compartir y crear saberes y conocimientos en torno al arte. Y entonces pasé de pensar y coordinar estos dos proyectos a actualmente estar coordinando 16 proyectos a la vez, ¿no? Y es tremendamente complejo porque 16 proyectos no son nada para un estado como el que, digamos, atiende una Secretaría de Cultura como la que trabajo. Deberían ser cientos, si no miles de proyectos operando en un territorio con tantas diferencias, pues de forma muy singular y de forma, digamos, muy estratégica, muy táctica en cada territorio a partir de las necesidades de las distintas comunidades que viven en el estado. Pero eso es básicamente imposible en una Secretaría de Cultura como en la que yo trabajo. Primero porque no hay presupuesto, pero también, y eso es lo más interesante, porque las condiciones administrativas que permiten la aparición de estos proyectos, evidentemente no son las adecuadas, no hay condiciones, diría eh, el político en turno, para que florezcan proyectos institucionales de educación de las artes, ¿no? En ese sentido, a mí me toca como un poco jugar tácticamente con lo que tengo y pensar ya no como servidor público o como gestor, sino como artista, cómo proponer plataformas, experiencias en donde se puedan compartir saberes, conocimientos, crear saberes, conocimientos en torno al arte o con el arte, ¿no? Y esto es un desafío bien interesante porque en los últimos 3 años de trabajo he pensado la educación de las artes como una práctica artística, ¿no? Y eso ha posibilitado que personas como Mariel estén aquí, ¿no? Ha posibilitado ciertos vínculos, ciertos afectos, se ha generado una red de intercambio entre muchas personas que de repente nos encontramos en ciertos lugares, ha generado una conversación que a lo mejor no es tan amplia como a mí me gustaría o como merecería un territorio como el que habitamos, pero que está siendo sostenido por muchas personas, ¿no? Y por muchas economías distintas, no solamente por la economía del Estado, ¿no? Sino también por los tiempos, los afectos de muchas personas. Y eso me parece un gran logro. Para mí, personalmente, es un gran logro, porque
se puede hacer, digamos, se puede jugar con lo político desde la política, sí es posible hacerlo. Y eso me interesa, evidentemente, un montón como artista. Y ser artista en una institución para mí ha sido un reto muy, muy importante. Entonces, bueno, en este momento yo, digamos, la cachucha que me pongo es la de artista, jugándole a servidor público en la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco, para desde ahí imaginar experiencias, proyectos que hemos vivido juntas, como bailar junto a la Corazona, ¿no? Una bailarina que es una institución de la danza, ¿no? En el estado, que se viene a bailar a las 8 de la noche con nosotras mientras toca la orquesta típica en el medio de un patio de un lugar que fue un orfanato. Y eso es precioso para mí. Esa experiencia permite intercambiar, generar saberes, conocimientos que son muy importantes para mí, para mi comunidad, para las personas con las que trabajo. Y ese tipo de experiencias, creo yo, son necesarias, no necesariamente son escolarizadas, no necesariamente son institucionales y no necesariamente van a preservarse en el tiempo, pero había que generar las condiciones para que aparecieran y luego ya veremos qué pasa. Entonces, un poco es la cachucha de mi triste historia en este momento. Pero está muy chido. O sea, la libraste bien. Más o menos, ahí vamos. Sí, yo, ahorita que estabas comentando, estaba pensando eso de la cachucha. O sea, ¿cuál es la cachucha que me pongo? Porque creo que son muchas y por lo vieja creo que ha sido muchas como a lo largo del tiempo. Entonces, ay, qué cómodo esto. Ya no lo quiero. No. Es que sí me escuchan, ¿verdad? Sí, ya no lo quiero. Ah, sí. La transmisión. No se va a escuchar. Ok, ok. Está bien. Está bien. Entonces, creo que a lo largo del tiempo he tenido varias cachuchas y al llegar a Guadalajara hubo un cambio brutal de cachucha, porque se me perdieron un poco todas las que traía, como que en la maleta las traje, pero aquí como que no funcionaban, pero entonces eso ha implicado diseñar cachuchas con las que ya tenía. Esas cachuchas a lo largo del tiempo han sido, también estuve en institución por 18 años, no, estuve en la institución como por 12 años, en el Museo Nacional de Colombia. Crecí desde los 22 hasta, hola, aquí, desde los 22 hasta los 34, en muchos lugares. Primero empecé como guía voluntaria, porque soy así medio fanática por los museos, pero enferma. Entonces yo quería estar en el museo todos los días y que me dejaran estar ahí, que no me vieran raro, y ser voluntaria era la forma más fácil. Fui guía por muchos años, luego diseñé programas de educación, luego coordiné los guías, luego pasé a la curaduría. Entonces yo era como parte del inventario del Museo Nacional, pero siempre en movimiento y disfrutando mucho eso que decíamos de, hubo formación para mí, esa fue mi gran escuela. O sea, yo me formé como historiadora en el pregrado, pero en donde aprendí historia fue en el Museo Nacional. Y donde la aprendí fue enseñando, que más bien era como seduciendo, porque como guía, como mediadora, nuestra escuela era muy que había que seducir a la gente para que no viera el museo como aburrido, para que se quedara, para que se permitiera explorar una pintura abstracta que generalmente a la gente le da miedo y pasa derecho. Como que todos los retratos los contempla, los paisajes, pero cuando es algo abstracto, pasan. Entonces había que seducirles para que no le tuvieran miedo, para que se quedaran un rato, para que disfrutaran esa contrariedad un poco. Entonces, yo creo que en esa etapa mi cachucha, y esa cachucha la tengo mucho, fue muy de seducción, como de anfitriona, como de más que, es que era como la base, como de quédate, déjate, y ya si no te gusta, te vas, pero al menos ya le diste la oportunidad. Entonces esa fue una cachucha que tuve mucho tiempo. Y luego, al llegar acá, pues me acogió la universidad. Aunque venía muy de los museos,
la institucionalidad que me recibió fue la universidad, Entonces ahí el ejercicio más de maestra también ha sido de seducción, pero es gente que ya viene un poco seducida. Además, mis estudiantes son primorosísimos, la mayoría, no todos. Pero mis estudiantes generalmente ya vienen seducidos y vienen con esas ansias de las que hablaba Mike, como de, ahora sí, lo bueno. Y se encuentran con muchas frustraciones y con frustraciones de todo tipo. Entonces, ahí creo que mi cachucha se ha trasladado un poco más a comprender esto, que en parte era como lo que hablábamos cuando estábamos platicando, que es para mí la reflexión de qué implica lo que hago cuando estoy en Guadalajara 2024 y bajo este sol, tormentas de sol, y ahí voy a meter la metáfora, la imagen que me tiene traumatizada, que son los changos cayéndose de los árboles en, ¿cómo se llama? Tabasco. Y es como, ok, esta gente que se está formando, no estoy en un ámbito público, que es distinto. Es muy diferente cuando trabajas en una universidad pública y te formas en una universidad pública, que la gente es todavía más ambiciosa de recibir ese conocimiento, ¿no? Es como, ¿qué me vas a dar? ¿Qué me vas a dar? Mucho más que en la privada, que vienen ya alimentados, entonces ya no tienen esa ansiedad, pero, pero esa cachucha ha sido como entender cómo es estar acá, cómo es crear acá, cómo es formarse acá, cómo es la educación acá. Entonces ha sido más, sí de maestra, pero muy como de hacer investigación, como de permitirme escuchar, escuchar, escuchar. ¿Cómo son? ¿Cómo hablan? ¿Cuáles son las palabras? ¿Esto es grosería o no es grosería? ¿No? ¿Qué es lo que comen? Y tantas horas de sol y no les duele la cabeza y esas cosas como muy cotidianas que en últimas pues es lo que es el material de mis estudiantes. Entonces creo que esos han sido como las dos grandes cachuchas, muy cerca de el arte siempre y de la historia. Ah, hay otra cachucha que es de curadora, que también disfruto un montón, que esa es más como de psicóloga, como de entre divulgadora y psicóloga, como qué les puedo contar, pero sigue habiendo un elemento muy fuerte de seducción en todo nivel, como de seducir a la gente para organicé este espacio, pasen, cómanse las galletitas del arte. Si les gusta o no les gusta, podemos platicarlo, pero lo que yo les planteo es como esto. Con base en esa cachucha, tengo algunos cursos ya con Ecuador y con Colombia, que son muy gratificantes porque también es gente con muchas ganas de recibir, porque es gente que son gestores culturales que están en región. Entonces es gente que necesita mucho las herramientas y las recibe con mucho gusto, con mucho placer. Entonces esa es otra cachucha. Y la de mamá, que siempre la meto porque es una chambota, entonces quiero validarlo como que está dentro de mi ejercicio y como que alimenta todo el tiempo mi propio ejercicio. Ya no tanto porque ya va creciendo mi hijo y ya van siendo otros énfasis, pero sí creo que como ejercicio creativo, esa cachucha ha sido súper importante, confrontadora, un laboratorio muy, muy intenso. Y cuando te escucho, que me parece como, wow, es increíble, porque estar dentro de la institucionalidad y poder plantear estar dentro de la institucionalidad como un ejercicio creativo. Sí. Intermedio musical a cargo de... creo que es tipo lo que hacía Nelson Mandela en la cárcel, ¿no? Como que aprovecha ese tiempo para estar dentro de una cosa que parecería muy limitante y Mandela lo que hace es formarse y salir así súper mamado física e intelectualmente. ¿Viste que ya digo mamado? Entonces, yo he estado, creo, dentro de la institucionalidad intentando hacerlo, luego me salgo y luego como que estoy entre lo institucional y lo no, así como ustedes con la manito, estoy todo el tiempo quitándome gorras y poniéndomelas. Pero lo que acabas de plantear me parece que además es un ejercicio que podríamos plantear todos, ¿no? Como estar dentro de la universidad y plantear ese mismo estar dentro de la universidad como un ejercicio creativo.
O sea, tener que obedecer a que te pongan lo que no quieres leer o que te evalúen de la manera que no quieres, pero poderlo ver desde esta perspectiva crítica y poder tomar un poco de distancia. Creo que eso que planteas me parece que es muy rescatable para todo lo que veníamos hablando, ¿no? Nuestro problema de pareja, arte, educación, como que tal vez se puede estar ahí y observarlo críticamente y poderlo plantear como un ejercicio creativo. Parece que es una salida muy admirable. Em, Así sin tampoco querer añadir mucho más, pero en mi caso de las diferentes cachuchas que también me toca, o bueno, de repente así me pongo, creo que una constante es buscar estos espacios expositivos en los que veo un potencial muy grande para, como un espacio de formación, pero en el que también se mezcla el arte con cualquier otra disciplina, ¿no? El poder, en este caso, digo, hay por ahí muchas fotos en las que aparece la Galería Universitaria en el ITESO, pero digo, en otras ocasiones ha sido trabajando juntas en Múcura, en otros espacios o en otra galería, no ahorita, porque actualmente es la Galería Universitaria, ¿no? Pero el de repente buscar o tratar de justo de dialogar temas que en otras situaciones puede ser difícil hacerlo y entonces buscamos cómo sí hacerlo, cómo sí plantearlo en un espacio expositivo. Recientemente o en el último año hicimos una exposición que habla sobre la menopausia, una exposición sobre la prevención al suicidio y bueno, son temáticas que habitualmente no están en un espacio expositivo, ¿no? No están, no se mezclan con el arte o bueno, o no directamente. Entonces, para mí ha sido como una oportunidad de, o actualmente lo veo un recurso muy grande, eh, este espacio como una extensión de la formación, ¿no? Que al ser una universidad, pero bueno, podría ser en otro lugar, pero son espacios formativos, son espacios de diálogo, de conversaciones, de detonar temas, ¿no? Para mí yo así lo veo y creo que eso es un poco como en lo que estoy y claro, para eso no trabajo sola y para eso pues me vinculo con gente que está en esos temas, ¿no? Y que juntos podemos pues ahora sí que potenciar esos temas. Y de ahí, a ver, me voy a ir, ok, estoy aquí en el tiempo, nomás revisando. Justo preguntar un poco, lanzar esta pregunta, ¿de qué manera enseñamos, aprendemos en el arte en diferentes espacios, ¿no? Estamos hablando de repente sí en espacios públicos, pero luego en privados, en la universidad, pero en lo escolar, ¿no? Y cómo, o sea, de qué manera se aprende en estos lugares tan distintos, en la escuela, pero también en la casa, ¿no? Y qué cualidades o bondades tiene también como ver el arte desde otros espacios no escolarizados. Un poco con esta idea de que justo, bueno, desde mi punto de vista o como lo veíamos, que pueden surgir cosas muy ricas cuando no está delimitado, ¿no? Por ciertas expectativas o o ciertos créditos o un papelito, ¿no? Que tiene que alcanzarse. Entonces, ahora sí, qué bondades y cómo se aprende en otros espacios. Aprende, enseña. Bueno, estas son fotos de la escuela ficticia, que es una escuela que armamos varias personas en el MAS. Nos convocó el Museo de Arte de Zapopan y entonces nos reunimos un montón de artistas, estudiantes, pedagogas, investigadoras, en fin, un montón de personas y diseñamos una especie de modelo educativo a partir de nuestros deseos y a eso le llamamos la escuela ficticia. Entonces a mí me gustó tanto como la idea de esa escuela o lo que había aparecido ahí, que decidí hacerla realidad y entonces empecé a decir que yo tenía una escuela ficticia y a hacer programas públicos que se llamaban la escuela ficticia. Lancé un post y pregunté a quién le gustaría diseñar ficciones para la vida.
¿A quién le gustaría reunirse a escribir cartas de amor? ¿A quién le gustaría inventar máquinas para viajar en el tiempo? Y entonces hice esos programas de la escuela ficticia y la activé en mi casa. Y la idea era que la escuela funcionaba como en las mañanas, los fines de semana, yo preparaba de desayunar mientras leíamos Agamben o a quien sea, y estábamos leyendo, y había una serie de prácticas planteadas desde algunos referentes del arte para diseñar máquinas para viajar en el tiempo, por ejemplo, ¿no? Claramente, ese contexto en particular de la casa, de lo doméstico, de la ficción, de una escuela que se puede dar, que puede funcionar ahí, operar ahí, permitía ciertas cosas que no te permite este ámbito en el que estamos ahora, ¿no? Había una intimidad, nos poníamos a llorar, nos reíamos mucho, en algún momento recuerdo mucho el Museo de las Preguntas que diseñaste en uno de los talleres para reinventar el museo. Recuerdo, bueno, un montón de cosas, ¿no? Y de hecho, como ese ejemplo hay muchos, ¿no? Como muchos espacios, muchas situaciones para compartir, crear conocimiento y saber que se han dado en contextos, en situaciones distintas y que han permitido el florecimiento, la aparición de cosas insospechadas que solo podían aparecer en ese lugar, ¿no? Solo en ese lugar podían aparecer. Por ejemplo, por ahí hay unas imágenes de Cuba. Estábamos em, en un pequeño pueblo en la costa y ahí apareció el acricaché, que es un idioma, el acricaché. Es un idioma que inventamos esa semana para decir o hablar de cosas que se nos olvidaron, pero de las que queremos hablar. Entonces, se inventaban palabras que servían para enunciar cosas que habíamos olvidado y que solo podían ser nombradas a través de la cricaché, ¿no? Y ese idioma y esa cultura cricaché solo podía aparecer en Bauta, en un teatro abandonado que había sido una morgue en donde nos reunimos a trabajar. Porque la cricaché solo podía darse ahí, porque esa era la situación, el espacio en el que en el que podía florecer. Es decir, que finalmente yo pienso en la práctica que he hecho, que el espacio o el ámbito, la situación que se proponga va a determinar el tipo de cosas que pueden aparecer claramente, ¿no? Entonces, no podemos, creo yo, aprender a agenciar el mundo de la misma manera en un aula que en una casa, que en un teatro que estaba destruido y luego fue una morgue y ¿no? O sea, claramente se aprenden cosas distintas y el espacio determina eso. Y una gran labor, ya pensando en la cachucha del artista que trabaja en la institución ha sido justo desaulificar la educación, ¿no? Salir del aula y jugar en otros campos para poder aprender esas cosas que el aula no te permite. Y ya hasta ahí lo voy a dejar. Me perdí, estaba encantada. Pero creo que cuando pensábamos en esta pregunta, ¿cuál era? Bueno, un poco ¿De qué manera sí, sí. Ya. Había una cosa que a mí me parecía muy importante y es que empezamos escribiendo muy en tono de enseñanza. Y me da un poquito de alergia la enseñanza porque nos evoca unos procesos de aprendizaje que creo que ya estamos evolucionando, ¿no? La enseñanza como esa unidireccionalidad en donde hay muchos procesos así todavía en la universidad, ¿no? Que es como el profesor te da y te evalúa con base en eso que se espera que le sigas al maestro y es muy unidireccional. Entonces, cuando estamos pensando las preguntas, y siempre me gusta pensar que es, al menos para matizarlo un poquito, que es como enseñanza-aprendizaje. Incluso me gusta más que pensemos en términos de aprendizaje.
porque así los maestros no estamos en ese lugar de lo terminado y lo concluso. Yo ya aprendí y ahora te enseño, ¿no? Y me gusta mucho, junto con mis estudiantes, verlo desde esa perspectiva. Sin embargo, es difícil al comienzo que se suelte. Por eso, cuando tuvimos nuestra plática sobre esta plática, estoy muy interesada en saber qué era lo que hacía Matías Geritz, sobre todo porque me enteré de que Matías Geritz traía una parte del programa de Bauhaus y lo tropicalizaba acá. Entonces, esa es una conversación que tenemos pendiente y estoy así, ajá, como que me quiero saber el chisme. Porque parte del programa de la Bauhaus era que llegabas y lo primero que hacías era desaprender, que era lo preliminar, el estudio preliminar. Entonces, creo que hay unas dificultades todavía. No sé si lo da el espacio, ¿no? Como este mismo performance del aula, todos mirando para adelante, no sé si ya lo traemos tan grabado en el cuerpo que hay una dificultad, aunque intente dar el espacio para que los estudiantes se suelten, para que los estudiantes abandonen un poco ese lugar de jerarquizado. Entonces, el primer ejercicio es que no me digan maestra y cuesta un montón. No más porque si me ponen el nombre, ¿verdad? Si me ponen el nombre, yo ya voy a ser Catalina. Y no, como que siento que me homogeneizan un poco. Entonces ese es el primer ejercicio y cuesta un montón. Y de ahí en adelante intento hacer pequeños ejercicios para que nos emparejemos un poco, porque estoy completamente convencida de que aunque el aula tiene estas limitaciones, así como decimos esto de estar dentro de la institucionalidad, pero buscándole la manera, creo que se puede estar ya que estamos ahí, estar ahí, pero convencernos definitivamente de que el proceso, lo que sucede en el aula, que a veces es tan mágico, lo que sucede en el aula se puede orientar, ¿viste? Horizontalizar y yo aprendo un montón de mis estudiantes, un montón de mis estudiantes. Entonces compartimos tema porque no quiero que la clase sea solo mi responsabilidad, que además me parece aburridísimo y va a ser un solo referente del mundo. Pero incluso ahí en la clase se puede hacer tipo, tráeme de tus experiencias, creo saber tú dónde es que vives y cómo se siente vivir allá y contrastemos lo que... Entonces se alimenta mucho más cuando traen sus referencias, cuando me cuentan qué música escuchan, aprendo mucho. Y creo que esa es como la puesta en escena que me gusta traer, el hecho de poder pensarlo como aún dentro de ese espacio tan controlado que está, tan limitado que es, poder intentar ahí en ese pequeño momento, en esa pequeña institucionalización, intentar destruir un poquito las jerarquías que me parece que son parte de el otro tema que teníamos atravesado, que era esta herida colonial de la que hablamos tanto. Creo que sostener de una manera tan aferrada esas jerarquías en nuestras prácticas cotidianas es parte de la herida colonial, que la vamos a tener un buen tiempo, pero que estaría chido poder empezar a permitirnos, aunque sean esos espacios, bajarle un poquito a lo jerárquico para poder hacerlo de una manera más compartida. Y lo otro, ya me acordé que iba a decir, es que tu historia está muy chida, pero conecta con la otra idea de cuando pensamos en cómo se forma, cómo se aprende y cómo se enseña arte. Creo que lo más determinante, y es lo que intento hacer cuando los llevo a hacer derivas o cuando los llevo a hacer happenings, que es lo que más me cuesta, que se quiten de la pena y salgamos a la calle a hacer locuras. Creo que una formación muy importante es la formación que sucede en casa. Y no estoy diciendo lo que te enseñan tus papás solamente, sino es la posibilidad de abrir la experiencia estética a todo momento, ¿no? Te estás bañando y el gozo de que tengamos agua para bañarnos. Te estás transportando y bájate del auto a ver cómo se siente la ciudad. Estás en una relación de pareja y cómo ese momento que están juntos se convierte en una experiencia estética, por no más, por jugar.
Entonces, ese proceso de formación que para mí es por eso me gusta tanto estar en este campo, estamos jugando todo el tiempo. O sea, para mí el proceso de creación y el proceso de aprendizaje es jugar y tener curiosidad, porque les puedo dar les digo todo el tiempo, te puedo dar lecturas, pero no te puedo dar curiosidad. Eso no te lo puedo inyectar. Si no lo traes, va a ser así todo lo que traigamos al aula. Entonces creo que todas las experiencias que nos contabas, tan fascinantes, vienen de ese mismo principio, de buscar espacios para el juego. Pero creo que si salimos aquí ahora, después de esta plática tan rica, podemos empezar a hacerlo ya, en todo momento, en todas las relaciones, en todas las circunstancias, ¿no? Como volver a acordarnos cómo es jugar y permitirnos jugar. Entonces yo si lo tuviera que cerrar, esa pregunta, esa respuesta, lo cerraría en el que todos estos espacios de aprendizaje y enseñanza, en última, son espacios de juego, incluso los más institucionalizados. Si se puede jugar, se armó. Eso es como lo que pienso respecto a la pregunta. Bien, pues también sabiendo que son las 9:13, está la agüita de limón, digo, en cualquier momento se pueden levantar de Lima. No es de limón, sí, de Lima. Y también justo hoy escuché un dato que me dejó ahí un poco alarmada. Pasamos 78% de nuestro tiempo, si no es que más, sentados y llevamos ya un buen rato también ahorita sentados. Entonces, yo creo que, digo, quien quiera puede levantarse, pero creo que sería como el momento también como de ir cerrando, ¿no? Esta charla. Y algo que decíamos es que nos gustaría hacerla en conjunto. O sea, no traemos una conclusión ahorita, pero sí nos gustaría ahora sí abrir y un poco como con qué nos quedamos o con qué concluimos de esto, ¿no? O sea, lo que nos mueve de pensar la enseñanza de las artes hoy en día, en este contexto en el que estamos, bajo el sol, a 37 grados y el abanico que hay que traer, etcétera, ¿no? O sea, como en estas circunstancias, cómo pensamos y cómo vemos hacia adelante la enseñanza, ¿no? De las artes o este concepto de arte educación o con lo que se hayan también quedado un poco. Entonces creo que lo abro, si les parece bien, así a que si por ahí sale algún comentario y también si Cata y Aristeo también quieren complementar. Sí, sí. Creo que estoy muy de acuerdo con esto de el arte como experiencia lúdica, porque es una contraparte de todo lo que plantea la institución. Pero ahora mientras los escucho hablar, pienso si las jerarquías son objetivamente perjudiciales, ¿no? Y si sí lo son, entonces, ¿qué tenemos que hacer con las personas que están cómodas con la institución? Porque también es un lugar cómodo para algunas personas, ¿no? Quizás nosotras somos más afines a pensar como en la educación, como un espacio más fluido y tal, pero hay personas que no. Entonces, creo que no podemos juzgar a esas personas como equivocadas y juzgarlas de equivocadas sería un poco soberbio, ¿no? Entonces, no sé, yo lanzo esa pregunta. También pienso en Matías Geritz. Creo que es muy chido traerlo acá porque un grupo de chisme él se percibía a sí mismo, se asumía a sí mismo como artista ejecutivo, justo, que es otro concepto diferente que tiene que ver con que, o sea, él era escultor, pero él no hacía sus esculturas, ¿no? Él diseñaba sobre planos y no sé qué, o lo que hizo en los Olímpicos, en el Mundial, las esculturas de Ciudad de México. O sea, sí es como quien lo hace, pero no quien lo está manufacturando, ¿no? Entonces eso ya lleva este concepto de artista hasta otro lugar. Y también pienso en que estas relaciones jerárquicas tienen que ver con la educación como negocio, ¿no? Creo que la educación como negocio incita o vuelve que sea un lugar propenso a relaciones de poder que se vuelven jerárquicas, ¿no? Entonces, creo que todas estas cosas que se piensan desde dentro de la institución, hace rato lo platicábamos, yo creo que por qué pensar cómo hacer algo con la institución, con los conceptos que plantea la institución.
¿por qué no plantearnos una alternativa por completo, ¿no? Como sacar las cosas y que generemos un nuevo espacio que no necesariamente tiene que acuñar estos términos que se usan acá, sino como generar algo completamente nuevo, no modificar esto de acá, sino partir desde otra base. Era lo que pensaba cuando empiezas diciendo, ¿qué hacemos con las personas que están cómodas ahí? Y yo pensé, ay. Y yo pensé, pues dejarlas que sean, ¿no? Visitarlas, acompañarlas, no. O sea, mi primera pregunta fue, ¿por qué tendríamos que pensar qué hacer con ellas? No, no tengo, o sea, como que me descolocó por tu primera pregunta, pero ya al final llegas a lo que pensé, pues lo que podemos hacer es que cuando queramos jugar afuera salimos y cuando queramos jugar adentro, pues compartimos con estas personas y ya está. No creo que sea necesario como ponerlo en términos de conflicto, lo que se me ocurre. Estaba pensando mucho en esto de hacer algo nuevo e inventar conceptos nuevos. En la mañana oíamos a Mar compartiéndonos un montón de palabras preciosas, ¿no? Y son palabras que se empezaron a inventar para trabajar con cosas que les importaban, deseaban, con las que querían jugar. Pero sí, el mundo de las palabras y de inventar otros lugares nuevos me parece maravilloso, pero regreso a dos cosas, como dos referencias que me interesan mucho. Uno es El enemigo del pueblo, una obra de teatro El enemigo del pueblo es de Strindberg, de Gorky, ¿de quién es, Mar? ¿Te acuerdas? Es Strindberg, ¿no? No, no me acuerdo. Bueno, El enemigo del pueblo, una obra rusa. ¿Eh? Ahorita lo googleamos y la memoria nos ayudará. Pero en esa obra hay un doctor que se enfrenta a toda una comunidad que lo está tachando de loco porque él investigó que las aguas termales de ese pueblo que eran muy famosas se estaban contaminando por una industria. Entonces, como la industria era tan importante y le daba tanto trabajo a la gente, lo empiezan a tildar de loco y él al final de la obra decide dejar que ese pueblo muera y él se va a fundar su propia escuela de medicina al campo. Y entonces uno dice, abandonó, ¿no? El pueblo y lo va a dejar morir, ¿no? Ya se va a construir una sociedad nueva y esto se va al garete, ¿no? Y luego ahí pienso, después de muchos años, leía a Donna Haraway que dice pues, que hay que seguir con el problema, que hay que habitar ese problema y que hay que hacer algo con el problema. Y me provocó muchas cosas esa lectura, ¿no? Como, pues sí, yo no sé si yo me iría del pueblo. Preferiría que me tacharan del loco que sigue ahí analizando las aguas, ¿no? Y al final lo ato como a mi segundo referente importante. Recuerdo una conferencia con Ravi Murua. Es un artista libanés muy, muy querido en el teatro porque él fue el primero o de las primeras personas que planteó la noción de conferencia performativa, que luego fue toda una revolución, ¿no? Pero él hacía sus conferencias performativas, Ravi Murua, y él decía que eran teatro. Y eran unas conferencias, ¿no? O sea, realmente era una charla. Pero él decía, esto es teatro. Y lo empezaron a programar en festivales. Y era el nuevo modelo del teatro europeo y, ¿no? Como revolucionó el teatro. Y entonces, claro, un poco la discusión en el ámbito de la crítica era que eso no era teatro, que lo que él hacía no era teatro porque era una conferencia y un ejercicio académico. Y en una conferencia, en una charla con él, le preguntaban, ¿por qué dices que es teatro? ¿Por qué no simplemente ya dices que es una conferencia y te dejas de problemas, ¿no? ¿Por qué no ya te retiras del problema y construyes un concepto nuevo, le llamas de otra manera a esto y dejas en paz al teatro? Y él dijo, no. A mí me interesa que esto se llame teatro porque yo quiero problematizar la noción de teatro y abrirla a nuevas posibilidades, a nuevas potencias y seguir viajando en el tiempo con ese concepto que ha heredado tantas potencias a lo largo del tiempo y ha sido tantas cosas. Entonces yo no sé si yo me iría de la institución o del pueblo, yo no sé si a mí me interesa tanto crear otro universo, más bien creo que apostaría por jugar con las palabras, con las nociones que existen,
para en ellas cultivar otras potencias, porque al final, pues hay que evitar, como dice Donna, pues ese problema y hay que hacer algo con él. No sé si es posible, y ahí luego ya podremos entrar en una discusión más filosófica sobre las esferas, etcétera. No sé si es posible salir del sistema o imaginar otros sistemas eh, paralelos o ajenos a lo que vivimos. Es decir, sería muy difícil inventarnos otro sistema fuera del capital y creer que ya vivimos de forma independiente al capitalismo, porque no va a ser así. No, no creo que sea tan fácil como irnos al bosque a inventar otros conceptos. Y está bien, creo que está bien reconocer que no es tan fácil y que ahí en donde estamos en ese problema se pueden reimaginar los conceptos que ya existen. El de institución, el de teatro, el de gobierno, ¿no? Creo yo. Pero si encuentras la manera de irte, me avisas. Yo me quiero ir. Pues no sé si alguien más quiera compartir, detonar algo y si no, eso, que podemos movernos un poco, continuar platicando acá, tomando el agüita de Lima y bueno, pues por un lado, muchísimas gracias, uno, que estuvieran aquí. Sí, muévanse un poquito. Gracias Aristeo, Cata y Margarita por la invitación y Mariuca aquí de las dos de la SARC. Gracias por invitarnos y eso, a seguir la conversación. Es eso, es lo que deseamos es que esto haya detonado como más ideas, reflexiones, podamos conversar algunas u otras para donde vayan ustedes. Gracias. Bueno, pues sí, continuamos la plática aquí en el Agüita de Lima. Muchísimas gracias por venir. Están invitados a todas las actividades que va a haber en torno a la Feria del Libro el 7, 8 y 9 de junio. Mañana hay cine, va a haber cinito aquí, se transmite la peli de Antonieta. Bueno, hay muchas cosas en ESARC que pueden, está abierto para que, bueno, ya ven qué bonito es este espacio. Todos nos enamoramos de él. Y muchísimas gracias a ustedes por su participación, por compartirnos su experiencia, su conocimiento. Y bueno, pues ahorita les doy unos reconocimientos, pero bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Y vámonos, vámonos.